Las personas son ilógicas, irrazonables y egoístas. Ámalas como quiera. Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas. Haz el bien como quiera. Si tienes éxito, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos. Ten éxito como quiera. La sinceridad y la franqueza te harán vulnerable. Sé sincero como quiera. El bien que haces hoy se olvidará mañana. Haz el bien como quiera. Las personas más destacadas, con las mejores ideas, serán siempre atacadas por personas con mentes más pequeñas. Como quiera, piensa en grande. Las personas favorecen al perdedor, pero solamente siguen a los ganadores. Protege a los perdedores como quiera. Estas frases me parecen relevantes al compartirlas hoy, porque en la palabra de Dios muy bien podrían aplicarse algunas de estas. Bienvenido a Extensión Ministerios Filadelfia. Iniciamos leyendo Mateo 26, del 1 al 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor Jesús, después de que resucitó a Lázaro, ya no andaba abiertamente, porque los judíos lo buscaban para provocarle problemas, y se retiró a un lugar llamado Efraín, a orillas del desierto, y les reveló a sus discípulos que en 2 días lo entregarían a las autoridades y sería crucificado. Pero ellos tal vez no lo creyeron de forma literal. ¿Recuerdas que algunos testigos de la resurrección de Lázaro corrieron a comunicar el milagro a las autoridades? Bueno, ellos fueron ante Caifás. Las autoridades judías inmediatamente comenzaron a conspirar. Dice Mateo: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender a Jesús y matarlo. El significado de Caifás es persona cruel y vengativa. Así que su personalidad hacía honor a su definición. Pero decían entre ellos: no durante la fiesta de la Pascua, para que no se alborote el pueblo. La obra del Señor Jesús, al cumplir con el propósito y plan de Dios, era efectiva, pero para sus enemigos era considerada muy peligrosa, ya que cada vez más gente lo seguía. Los fariseos no eran poder político, ni les importaba quién gobernara, solo querían seguir teniendo la influencia y reconocimiento religioso. Los saduceos igual, eran el partido aristocrático que solo miraba por sus intereses, por su posición de autoridad. De este grupo nombraban a los principales sacerdotes. A nadie le preocupaba si Jesús era el Mesías o no era. Solo insistían en que Jesús tenía que ser eliminado. Caifás y ambos grupos colaboraban con Roma. Tiene razón Barclay cuando dice que el verdadero cristianismo se puede odiar, pero no se puede pasar por alto. Continuemos con esta parte de la escritura. 6 días antes de la Pascua, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien resucitó de los muertos, le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban ahí sentados a la mesa con él. Entonces María tomó
una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mateo añade que al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Por qué este desperdicio? Juan pone la atención en Judas, que comentó: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él sembró la disensión entre los discípulos, quienes no fueron capaces de percibir la pureza de espíritu en el corazón de María. Este acontecimiento nos enseña varias cosas. Analicemos algunos puntos. Dios preparó salvación para la humanidad, que moraba en tinieblas. Así fue profetizado en Isaías 49, 8 al 9, que dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Dios ya miraba a la gente en tinieblas como ovejas necesitadas de un pastor, y ese sería Jesús, nuestro Señor. Esa salvación se logró mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, muriendo voluntariamente por nosotros. Lo dice 1 Pedro 3:18, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El que era justo moría por quienes eran injustos, y por los injustos actuales también. Número 2, Jesús quiso preparar a sus discípulos al comunicarles que sería entregado a las autoridades civiles y religiosas, y que se acercaba el día de su muerte. Estaba dispuesto a entregar su vida por todos los pecadores injustos, pero tenía que terminar su obra a pesar de que se interpusiera todo el mundo y todo el poder del infierno. Ellos no asimilaron la revelación, ni comprendían que se acercaba el final de su ministerio. Cuando las cosas sucedieron, como Jesús se los dijo, se entristecieron y creyeron que todo había acabado. Después de su muerte, las palabras posteriores de 2 de ellos reflejaron su pensamiento al decir: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, o sea, de rescatar al pueblo de Israel. Parecía que todo había sido en vano, pero nada más lejos de la verdad. Tercero, los amigos de Jesús le prepararon una cena. Jesús iba con frecuencia a Betania de camino a Jerusalén, pero en esta ocasión la cena que estaba preparada era para honrarlo a Él. Era una cena especial. Todos correspondían a su amor. Ahí estaba Lázaro, Marta y María en casa de Simón. Marta sirviendo con sus fuerzas y sus manos. Era su manera de manifestarle al Señor Jesús que lo amaba, sobre todo después de la resurrección de Lázaro. Y María ofreció lo más valioso y preciado que ella tenía, un valioso perfume de nardo que derramó sobre todo su cuerpo. No encontramos muchos pasajes
en la Biblia en los que se nos diga que alguien haya hecho algo en favor de Jesús. Pero a los discípulos les desagradó que María derramara un perfume tan fino y caro, y entendiendo Jesús lo que había en sus corazones, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? El apóstol Juan nos dice que María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de su perfume. Jesús reveló entonces algo que no sabían. Jesús señaló esta acción espontánea, amorosa, generosa de María como una respuesta de su reconocimiento hacia la obra de Dios, y enseñó que ella había hecho la mejor obra que alguien pudo hacer al derramar el perfume sobre su cuerpo y ungir sus pies. Ella lo ungió para su sepultura. Así lo dijo. El Evangelio de Juan pone énfasis en que María enjugó con sus cabellos los pies del Señor Jesús. Lo hizo en humildad y con todo su amor para honrarlo. Y a quienes criticaron a María, Jesús les dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hoy día hay muchos pobres a quienes podemos ayudar. Claro que no podemos hacer un servicio material a la persona del Señor Jesús, porque Cristo Jesús, como lo conocemos, ahora está en el cielo. Pero sí podemos obedecer a Dios y servirle. Lo que hizo María fue ante varios testigos, todos los que estaban en casa de Simón. El perfume llenó toda la casa y debió haber llegado hasta afuera. El olor de los perfumes se esparce. Es como la acción misma de esta mujer que Jesús dijo sería conocida en todas las naciones en donde se predicara el Evangelio. Lo que alguien haga para Dios debe ser como la acción de María: espontáneo, sincero, generoso y digno de Él. Hoy día, igual que los que criticaron a María, encuentras personas que dan tanta importancia a sus intereses materiales que miran como desperdicio el servicio a Dios que otras personas llevan a cabo, sin valorar el testimonio que dejan a su favor. Tachan como desperdicio de tiempo las reuniones para aprender más de su palabra, sin tomar en cuenta lo que Dios piense de ellos. Otros piensan solo en los pobres. También Jesús sentía compasión por los pobres, y las buenas nuevas eran precisamente para ellos. Él lo dijo. Y también vino a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nos lo dice Lucas 4:18. Esa era su obra. Esa es la obra de la iglesia también. La vida es temporal. Cuando Dios te mueva a hacer algo para su obra, hazlo. El dinero no es importante para Dios. Como dice la reflexión que te compartí al principio, las personas son ilógicas, irrazonables y egoístas, pero ámalas como quiera. Ama más a Dios y a Cristo, que nos amó tanto que entregó su vida por ti y por mí. Cristo Jesús, como lo conocemos, hoy está en el cielo, pero es un Dios vivo y necesitamos tener presente en el corazón y en nuestra vida sus enseñanzas, su sacrificio, y comunicarlo a los perdidos, obedecerle, y para que no sea en vano nuestra vida. Si eres mujer, hoy la palabra de Dios te muestra el ejemplo de 2 mujeres, Marta y María,
que dieron todo de sí mismas por amor a Jesús, y a los varones el mal ejemplo de los discípulos y de Judas, el que lo traicionaría cuando no entendieron el plan divino para rescatar a la gente en tinieblas. Y el principal ejemplo, la determinación del Señor Jesús para hacer la voluntad del Padre, a pesar del rechazo, la incomprensión de muchos, las amenazas y la oposición de todos los demonios y las obras de las tinieblas. Cada quien reciba lo que Dios ponga hoy en su corazón. Pero dijo Jesús que se tenía que conocer lo que hizo María a través de todas las generaciones. Así que comparte este mensaje. Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas. Haz el bien como quiera. El bien que hagas se olvidará mañana. Haz el bien de todas maneras. Dios te bendiga.